El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos a La Neta de la Ciencia. Y bueno, pues a pesar de que ya es 9 de marzo, pues igual sumarnos a este gran llamado que a nivel internacional se realiza el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Y bueno, pues más allá, desde La Neta de la Ciencia, más allá de hacer una felicitación, más bien es sumarse a este llamado de la equidad y la igualdad de género que en todo momento y en todo lugar se debe de profesar. Y bueno, pues sin más, hay que mantenernos informados y ya lo sabes, sigan nuestra transmisión a través del Twitter, Instagram y YouTube en @coposit, en el Facebook como Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Y saludo a todos los que nos escuchan a través del 88.5 de FM, 1190 de AM y ya lo sabe, todas las ediciones de La Neta de la Ciencia a través de Spotify. Vámonos con los titulares. Titulares. Utilizan en México prueba farmacogénica para mejorar atención psiquiátrica infantil. ¿Qué es el electroma? La red bioeléctrica del cuerpo humano que los científicos apenas comienzan a investigar. La sinergia de nanomateriales como nuevos fungicidas. El sexto sentido en animales parece más extendido de lo pensado. Un estudio en Atacama sugiere que encontrar signos de vida en Marte será más difícil de lo pensado. Actividad hidrotermal profunda alimenta los géiseres del Encelado. Grandes regiones del planeta podrían dejar de secuestrar carbono. Desvelan el misterio de la excepcional fertilidad de los rapitones rasurados. Identifican bacterias que protegen frente a patógenos resistentes a los antibióticos. Ratones hambrientos prefieren aparearse a comer tras una dosis de leptina. Cultivan electrodos en el cerebro de peces cebra vivos. Insectos que se alimentan de plagas, una alternativa frente a la resistencia a los pesticidas. El proyecto Carmenes descubre 59 exoplanetas y algunos podrían ser habitables. Describen por qué había dinosaurios terópodos gigantes y otros enanos. Terremotos, un fenómeno devastador que la ciencia aún no es capaz de anticipar. La rata topo desnuda, el extraño animal que desafía las reglas de la vida. Tercer caso en el mundo de curación del VIH después de un trasplante de células madre. Las ballenas cabeza de arco ya no abandonan el Ártico en invierno. Primer registro de ondas cerebrales en pulpos en libertad. Denuncian la presencia de sustancias químicas eternas en más de 330 especies de animales salvajes en todo el mundo. Paneles solares transparentes que permiten a los cultivos absorber luz. Nueva tecnología de pantalla plana sólida deja atrás LCD y LED. Los chimpancés también tienen influencers a los que imitan para así calarse. Noticias locales. Utilizan en México prueba farmacogénica para mejorar atención psiquiátrica infantil, esto por Antimio Cruz de Crónica. Y bueno, pues las pruebas farmacogénicas para conocer cómo responderán las personas a diferentes medicamentos tienen aplicaciones en psiquiatría infantil, como lo ha demostrado al mejorar el diagnóstico y tratamiento de niños con trastorno del espectro autista, el TEA. Así lo expuso la doctora Lilia Albores, investigadora del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, al presentar el caso de un niño de 7 años con TEA que fue tratado ineficazmente con 10 medicamentos diferentes para tratar algunas comorbilidades como irritabilidad grave y agresividad extrema, hasta que se pudo conocer su perfil genómico con una prueba farmacogénica llamada Alphinity. Las pruebas referidas buscan ser herramientas contra problemas como el hecho de que algunos pacientes psiquiátricos con depresión llegan a pasar hasta 16 meses antes de encontrar el medicamento adecuado a sus necesidades cuando se usa la dinámica de prueba y error,
explicó la psiquiatra o especialista en psiquiatría infantil. Los resultados de la prueba farmacogénica arrojaron que la falta de respuesta a los fármacos se debió a la condición especial de varios citocromos del infante que intervinieron en el metabolismo de los medicamentos y que provocaron que estos no fueran eficaces, concluyendo así que el paciente era candidato para recibir tratamiento con un antidepresivo conocido como bupropión con una dosis inferior al estándar. La prueba farmacogénica Affinity usada en esta prueba fue aportada por un laboratorio privado mexicano llamado Novagenic. Su director general, Miguel Ramos, explicó que las pruebas farmacogénicas tienen el potencial de reducir sustancialmente los costos de tratamientos para diferentes enfermedades al evitar los procesos de prueba y error que el profesional de la salud realiza en la estrategia individual de tratamiento del paciente para encontrar el fármaco adecuado, y a su vez se disminuye la ingesta de múltiples fármacos. Contar con una prueba farmacogénica que solo se realiza una vez en la vida ayuda a mejorar la presión al dar medicamentos porque cada gen del paciente participa en la construcción de diversas proteínas. Algunas de ellas son importantes para el procesamiento y eliminación de fármacos, como las que están en el hígado. ¿Qué es el electroma? La red bioeléctrica del cuerpo humano que los científicos apenas comienzan a investigar. Por Verónica Smink de BBC News. En las últimas décadas, muchas de las investigaciones científicas que buscaban develar cómo funciona el cuerpo humano se enfocaron en estudiar tres sistemas clave: el genoma, el proteoma y el microbioma. El primero es la secuencia de ADN que posee cada organismo y que contiene toda su información genética. El segundo, el conjunto de proteínas que fabrican los genes, que son los ladrillos esenciales de la vida. Y el tercero es el ecosistema de microorganismos que viven en el cuerpo y son determinantes para la salud. Ahora está empezando a crecer el interés en otro sistema que es fundamental para la vida, no solo humana, sino también de plantas y animales: la red bioeléctrica que hace funcionar a todo organismo, y que algunos científicos han empezado a llamar el electroma. Según Adi A., quien algunos atribuyen haber acuñado el neologismo electroma, es difícil exagerar cuán total y absolutamente todos tus movimientos, percepciones y pensamientos, y los míos están controlados por la electricidad. Entender el electroma es clave, señala, porque interviniendo en el proceso bioeléctrico del cuerpo, podemos arreglarlo cuando algo sale mal, ya sea por trauma, defectos de nacimiento o cáncer. Mustafa Jagmos, profesor emérito en biología del cáncer del Imperial College de Londres, es uno de los primeros científicos que está aplicando la bioelectricidad para tratar esta enfermedad. Jagmos, quien también enseñaba neurobiología en esta prestigiosa universidad británica, estudia los procesos bioeléctricos del cuerpo desde hace décadas, y desde 2019 es el coeditor en jefe de Bioelectricy, la única revista científica dedicada a este campo. Jagmos también destaca que la red bioeléctrica del cuerpo funciona bajo los mismos principios fundamentales que aplican al circuito eléctrico, incluida la ley de Ohm. La sinergia de nanomateriales como nuevos fungicidas, por Liana Ruiz Leiva, Hermida Montero y Francisco Paraguay Delgado. Estamos familiarizados con hongos visibles como los champiñones comestibles y setas silvestres. Sin embargo, una gran proporción de hongos son de tamaño microscópico, es decir, necesitamos de un microscopio para identificarlos. A pesar de que estos hongos no son observables a simple vista, somos testigos de ellos a través de frutos y vegetales en descomposición. Estos alimentos, tras un largo tiempo de almacenamiento, adquieren manchas en tonalidades negras o café, los cuales son evidencia de crecimiento de hongos. En la agricultura, los hongos que atacan a los diversos cultivos son denominados hongos fitopatógenos y son causantes de enormes pérdidas monetarias en las producciones agrícolas alrededor del mundo. Particularmente, el hongo del género Fusarium causa marchitez y vascular en las plantas. Este hongo es cosmopolita y ocupa el quinto lugar en la lista de los 10 principales hongos fitopatógenos de importancia científica y económica. Este hongo tiene la capacidad de infectar a más de 100 cultivos diferentes. Los síntomas que generan son la pudrición de raíz y frutos, marchitamiento en las hojas y, en consecuencia, la muerte de la planta. Para contrarrestar la problemática de Fusarium, se usan productos químicos denominados fungicida, por ejemplo, Proiscar, Mansate 200, Axotron, Tiben, entre otros.
los cuales impiden la generación de esporas, es decir, semillas de hongos, evitando así la producción del hongo. Una alternativa al uso de los fungicidas tradicionales está la aplicación de los nanomateriales o nanopartículas, NPS. Las nanopartículas son partículas sólidas cuyo tamaño está entre 1 y 100 nanómetros, siendo un nanómetro una millonésima parte de un metro, semejante a dividir 1.000.000 de veces un milímetro. Las nanopartículas, debido a su tamaño, tienen propiedades antimicrobianas superiores a aquellas partículas del mismo compuesto de mayor tamaño. Asimismo, la combinación de NPS de diferente composición química, como por ejemplo el zinc y el cobre, con propiedades antimicrobianas similares, puede generar una sinergia y ser más eficientes. El sexto sentido en animales parece más extendido de lo pensado, por Europa Press. Un estudio realizado con moscas de la fruta ha sugerido que la capacidad del mundo animal para percibir un campo magnético puede estar más extendida de lo que se pensaba. Científicos de las universidades de Manchester y Leicester creen que su trabajo, publicado en Nature, puede permitir el desarrollo de nuevas herramientas de medición en las que la actividad de las células biológicas, incluidas potencialmente las humanas, pueden estimularse selectivamente mediante campos magnéticos. El equipo demuestra por primera vez que una molécula presente en todas las células vivas, denominada flavina adenina dinucleótido, abreviada FAD, puede, en cantidades suficientemente elevadas, conferir sensibilidad magnética a un sistema biológico. Los científicos ya saben que especies como la mariposa monarca, la paloma, la tortuga y otros animales utilizan el campo magnético terrestre para desplazarse a grandes distancias. Pero el descubrimiento podría significar que las moléculas biológicas necesarias para percibir los campos magnéticos están presentes en mayor o menor medida en todos los seres vivos. Un estudio en Atacama sugiere que encontrar signos de vida en Marte será más difícil de lo pensado, por Agencia Zinc. Desde las misiones Viking en la década de 1970 ha habido múltiples intentos de buscar señales de vida en Marte. Ahora, medio siglo después, incluso los instrumentos más recientes y sofisticados de los vehículos Curiosity y Perseverance de la NASA solo han identificado niveles bajos de moléculas orgánicas simples. Estos resultados plantean interrogantes acerca de si nuestra capacidad para detectar indicios de vida se ve obstaculizada por las limitaciones actuales de los dispositivos o por la naturaleza de los materiales presentes en las rocas marcianas. En este contexto, al investigador Armando Azúa Bustos del Centro de Astrobiología, que es un centro mixto del CSIC y el INTA, junto a un grupo internacional de científicos, ha probado instrumentos que actualmente se envían o podrían enviarse a Marte, además de equipos de laboratorio de última generación. Con estos han analizado muestras en Piedra Roja, un lugar del desierto de Atacama, en Chile, donde se encuentran los restos sedimentarios fósiles de un antiguo delta pluvial. Los resultados del estudio, que publican en la revista Nature Communications, sugiere que potenciales evidencias de vida en Marte podrían ser difíciles, sino imposibles de detectar con la actual generación de instrumentos que se encuentra investigando Marte. Los autores comprobaron que la Piedra Roja está formada por una variedad de sedimentos intercalados de areniscas y arcillas propios de un lecho fluvial, y determinaron la abundante presencia de hematita, un óxido de hierro que es el que le da a Marte su característico color rojo. Además, en este análogo terrestre del planeta rojo se localizó una variedad de microorganismos muy difíciles de clasificar, por lo que proponemos el término microbioma oscuro, que de forma similar a la materia oscura que se estima conforma una importante parte del universo, sabemos que está ahí, pero que aún se resiste a ser identificada, apunta Azúa Bustos. En Piedra Roja también se encontraron una variedad de bifirmas, sustancias que pueden indicar la presencia de vida en un lugar, al límite de detección de los instrumentos que se pueden encontrar en un laboratorio de investigación. Estos hallazgos subrayan la importancia de traer muestras de Marte a la Tierra con el fin de utilizar las más potentes técnicas de detección disponibles en los laboratorios. Actividad hidrotermal profunda alimenta los géiseres del Encelado. Para Europa Press. Los géiseres observados en la región polar sur de la luna Encelado de Saturno
tienen explicación en corrientes procedentes de su núcleo rocoso y que ascenden por el océano bajo su corteza helada. Es la conclusión de un nuevo estudio dirigido por científicos de la UCLA, que muestra que el proceso está determinado por el calentamiento de marea que se produce en el interior del planeta. Esto produce corrientes que transportan el misterioso sílice detectado en los respiraderos hidrotermales de aguas profundas observadas en la superficie. La nave Cassini de la NASA encontró cantidades sustanciales de gas hidrógeno en los penachos que, junto con el sílice, presentan pruebas convincentes de actividad hidrotermal en el fondo oceánico. El modelo teórico ideado por el equipo dirigido por la UCLA refuerza esa hipótesis al demostrar un marco temporal plausible para el proceso y un mecanismo convincente que explicaría por qué los penachos contienen sílice. El nuevo modelo demuestra que la fricción calienta el fondo del océano lo suficiente como para crear una corriente que transporta las partículas de sílice hacia la superficie. El modelo también ayudaría a explicar por qué otros materiales son transportados a la superficie, junto con las partículas de sílice. Grandes regiones del planeta podrían dejar de secuestrar carbono. Por Agencia Zinc. Ya hay signos claros de que el secuestro de carbono está en riesgo de desestabilizarse en grandes regiones del planeta, según un artículo científico que acaba de publicarse en la revista Nature. El estudio, liderado por el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales, el CREAF, y la Universidad de Amberes, en Bélgica, demuestra que en algunas zonas el secuestro de carbono, es decir, la diferencia entre el CO2 que capturan y liberan los ecosistemas a la atmósfera, ha variado de manera notoria en los últimos años, con temporadas de mucha productividad vegetal, es decir, secuestro, y otras con poca. Los autores alertan de que esta variabilidad es una señal de que los ecosistemas podrían estar en riesgo de desestabilizarse y entrar en una espiral que les alejase de la situación actual y los llevara a cambios abruptos. El estudio confirma que las zonas que más riesgo presentan de desestabilizarse tienen menos bosques, más cultivos, son más cálidas y han sufrido mayores aumentos en la variabilidad de sus temperaturas, lo que podría estar relacionado con un aumento de los episodios de tiempo extremo, como oleadas de calor y de frío. En el mapa, estas regiones serían la zona mediterránea, la zona este de África Oriental, las costas occidentales de Norteamérica y Centroamérica, India y Pakistán o el sureste asiático. El estudio pone de manifiesto que las regiones con un potencial más elevado de desestabilizarse en los últimos años han visto comprometida su capacidad de secuestrar carbono. Por el contrario, las zonas que han tendido a ser menos variables, como las Amazonas o regiones del centro y norte de Europa, entre otras, han aumentado su capacidad de secuestrar carbono. En este estudio se ha querido testear esta premisa en todas las regiones del mundo estudiadas y se ha visto que las tasas más elevadas de secuestro de carbono se dan en regiones con biodiversidad intermedia, mientras que en lugares donde la biodiversidad es muy elevada, como los trópicos, esta capacidad de secuestro de carbono es menor. Según apuntan los investigadores, esto puede deberse a que el efecto positivo de la biodiversidad sobre la descomposición y respiración de los ecosistemas tropicales podría compensar el efecto positivo sobre la fotosíntesis, lo que no ocurriría en otros ecosistemas. Desvelan el misterio de la excepcionalidad fertilidad de los raptopines rasurados por Agencia Zinc. A diferencia de los humanos y otros mamíferos que se vuelven menos fértiles con la edad, las hembras de los raptopines rasurados pueden reproducirse a lo largo de toda su larga vida. Un nuevo estudio publicado en Nature Communications arroja luz sobre los procesos únicos que confieren a estos roedores lo que parece ser una fertilidad eterna. En la mayoría de los mamíferos, incluidos los humanos y los ratones, las hembras nacen con un número finito de óvulos que se producen en el útero mediante un proceso llamado oogénesis. Como este número limitado se agota con el tiempo, algunos se liberan durante la ovulación, pero la mayoría simplemente mueren. La fertilidad disminuye con la edad. En cambio, las reinas de ratopín rasurado pueden reproducirse hasta una edad avanzada, lo que sugiere que estos roedores disponen de procesos especiales para preservar su reserva ovárica y evitar el declive de la fertilidad. Los investigadores compararon ovarios de hembras de estos roedores y ratones en distintas fases de desarrollo. A pesar de su tamaño similar,
Los ratones viven 4 años como máximo y empiezan a mostrar un descenso de la fertilidad a los 9 meses, mientras que las ratas topo desnudas tienen una esperanza de vida de 30 años o más. Descubrieron que las hembras de ratopín tienen un número excepcionalmente alto de óvulos, en comparación con los ratones, y las tasas de mortalidad de estas células eran más bajas que en los ratones. Y lo que es más sorprendente, el estudio descubrió que la oogénesis tiene lugar después del nacimiento en estos animales. Las células precursoras de los óvulos se dividían activamente en hembras de ratopín de 3 meses, y estas células precursoras se encontraban en animales de 10 años, lo que sugiere que la oogénesis podría continuar durante toda la vida. Los ratopines rasurados viven en colonias que van desde varias docenas a cientos de individuos. Como las abejas o las hormigas, los miembros de la comunidad se reparten las tareas de defensa, excavación de túneles, cuidado de las crías y recogida de alimentos. Solo las hembras dominantes de la colonia pueden reproducirse y suprimen la reproducción de las otras para mantener su estatus. Identifican bacterias que protegen frente a patógenos resistentes a los antibióticos, por Agencia Zinc. Investigadores de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana, FISABIO, dependiente de la Conserjería de Sanidad, han identificado bacterias de la microbiota intestinal que protege frente a patógenos resistentes a los antibióticos. El estudio realizado por el Grupo de Investigación Microbiota, Infección e Inflamación revela que 5 cepas de diferentes bacterias de la microbiota intestinal agotan los nutrientes necesarios para el crecimiento de patógenos resistentes a los antibióticos, según informa FISABIO. Con esta investigación, liderada por Carles Ubeda y publicada en Nature Communications, se ha descubierto en modelos animales que el consorcio de las cepas bacterianas de los géneros Alistipes, Barnesiella, Oceneia, Osilibacter y Flavonifractor, presentes de manera natural en la microbiota intestinal, agotan nutrientes necesarios para el crecimiento de bacterias del género Enterococcus. Estos patógenos multiresistentes y antibióticos se ven especialmente afectados por la pérdida de un tipo de azúcar denominado fructosa que habitualmente se encuentra en nuestra dieta. Este tipo de patógenos se encuentran entre el tercero y el cuarto más prevalente, que causa infecciones en pacientes hospitalizados en todo el mundo y puede provocar resultados letales debido a la resistencia que tienen la mayoría de antibióticos disponibles actualmente, lo que dificulta su tratamiento. Por ello, figura entre los patógenos multiresistentes de máxima prioridad para los que se deben desarrollar nuevas terapias según la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Para el desarrollo del estudio, el Grupo de Investigación del Área de Genómica y Salud ha aplicado técnicas de secuenciación masiva del ADN, metagenómica y el ARN, transcriptómica bacteriano, así como el análisis de sustancias denominadas metabolitos presentes en el tracto gastrointestinal. Los resultados podrían dar lugar a nuevas estrategias no basadas en antibióticos para prevenir infecciones causadas por organismos multiresistentes. Ratones hambrientos prefieren aparearse a comer tras una dosis de leptina, por Agencia Zinc. Comer o aparearse son 2 actividades prioritarias, pero ¿cuál es la que prima en la situación de necesidad extrema? La respuesta, al menos en los ratones, es que los que están moderadamente hambrientos eligen aparearse. Los investigadores que publican hoy un artículo en la revista Cell Metabolism demuestra que los ratones hambrientos priorizan interactuar como miembros del sexo opuesto a comer y beber, cuando su cerebro se estimula con leptina, una hormona producida por los adipocitos, células de la grasa que es responsable de la sensación de saciedad. Para dilucidar la jerarquía de comportamientos innatos como comer, beber, socializar y aparearse, el equipo de Korokova observó y estimuló neuronas de ratón dentro del hipotálamo lateral, uno de los principales centros de alimentación del cerebro. Se centraron en las neuronas que tienen receptores de leptina y en las que producen neurotensina, 2 hormonas relacionadas con el hambre y la sed. Para su sorpresa, descubrieron que estas neuronas también participaban en la orientación de comportamiento social y ayudaban a los ratones a equilibrar sus necesidades nutricionales y sociales.
Los autores utilizaron microscopios diminutos para visualizar la actividad de neuronas cerebrales individuales mientras los ratones exploraban y realizaban diversas acciones en un recinto. Para observar cómo se modificaban las prioridades de los ratones en función de su nivel del hambre, el equipo comparó la conducta de ratones que tenían acceso ilimitado a la comida con el de los ratones hambrientamente agudos y ratones hambrientos crónicos. Los científicos comentan que precisamente esta hambre crónica también puede darse en la naturaleza, donde no hay comida disponible todo el tiempo. Descubrieron que las neuronas receptoras de la leptina se inhibían cuando los ratones comían y se activaban cuando interactuaban con ratones del sexo opuesto, pero no cuando interactuaban con ratones del mismo sexo. Después utilizaron señales luminosas y químicas para estimular selectivamente las neuronas, lo que les permitió observar si esta activación alteraba el comportamiento de los ratones y cómo lo hacía. Cultivan electrodos en el cerebro de peces cebra vivos, por Agencia Zinc. Un equipo científico de las universidades suecas de Linköping, Lund y Gotemburgo ha logrado cultivar electrodos en tejidos vivos utilizando las moléculas del organismo como activadores. Los resultados, publicados en Science, allanan el camino para la fabricación de circuitos electrónicos totalmente integrados en organismos vivos, según los autores. Vincular la electrónica al tejido biológico es importante para comprender funciones biológicas complejas, combatir enfermedades cerebrales y desarrollar futuras interfaces entre el hombre y la máquina. Sin embargo, la bioelectrónica convencional tiene un diseño fijo y estático que resulta difícil, si no imposible, de combinar con señales de sistemas biológicamente vivos, señala un comunicado de la Universidad de Linköping. Para salvar esta brecha entre biología y tecnología, los investigadores desarrollaron un método para crear materiales blandos, sin sustrato y conductores electrónicos en tejidos vivos. Inyectando un gel que contiene enzimas que actúan como moléculas de ensamble, los científicos lograron cultivar electrodos en el tejido de peces cebra y sanguijuelas medicinales. En concreto, en experimentos realizados en la Universidad de Lund, el equipo logró formar electrodos en el cerebro, el corazón y las aletas caudales del pez cebra y alrededor del tejido nervioso de sanguijuelas. Los animales no sufrieron daños por el gel inyectado ni se vieron afectados por la formación de electrodos. Las moléculas endógenas del cuerpo bastan para desencadenar la formación de electrodos y no hay necesidad de modificación genética ni de señales externas como luz o energía eléctrica que han sido necesarias en experimentos anteriores. Este estudio, según sus responsables, allana el camino hacia un nuevo paradigma en bioelectrónica. Si antes era necesario implantar objetos físicos para iniciar procesos electrónicos en el cuerpo, en el futuro bastará con inyectar un gel viscoso, afirman. Los investigadores demuestran además que el método puede dirigir el material conductor electrónico a subestructuras biológicas específicas y crear así interfaces adecuadas para la estimulación nerviosa. A largo plazo podría ser posible fabricar circuitos electrónicos totalmente integrados en los organismos vivos, aseguran. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Insectos que se alimentan de plagas. Una alternativa frente a la resistencia a los pesticidas. Por Agencia Zinc. La huerta del sur de España es reconocida a escala internacional. La producción de frutas y verduras como el tomate, el pepino o el pimiento abastece a mercados de Europa y Estados Unidos. Sin embargo, el trabajo en estas fincas agrícolas es cada vez más asfixiante debido al aumento de las temperaturas. El calor, junto con la humedad, proporcionan un enorme propicio para el desarrollo de plagas. Este problema es aún peor en los invernaderos. El agricultor Manuel Cuadrado, que gestiona una finca de pimientos en el Ejido en Almería, España, lleva años experimentando estos obstáculos, que en muchas ocasiones no desaparecen con el uso de pesticidas. Por esta razón, decidió hace unos años emplear un método de control biológico que ya llevaba años utilizándose con éxito en invernadores vecinos. Insectos que se comen a las plagas de bichos que merodean entre sus frutos. Esta técnica consiste en el uso de insectos que actúan como depredadores naturales de otros insectos o ácaros que son nocivos para el crecimiento de los cultivos. De esta forma, reducen el riesgo de que
proliferen de manera descontrolada y afecten a la productividad de una cosecha. En la actualidad, numerosas empresas venden estos productos compuestos por organismos vivos. Estos se comercializan en diferentes fases de desarrollo del insecto, que son el huevo, la ninfa, larva, pupa o adulto, por diferentes motivos. El primero de ellos depende de su resistencia a factores como el transporte, las temperaturas, etc. Esta técnica forma parte del método llamado manejo integrado de plagas, que se desarrolló en respuesta al creciente uso de plaguicidas y que desembocó en una gran resistencia a las plagas, lo que dificultaba su control. Otro factor importante que contribuyó al desarrollo del MIP fue la evidencia creciente del costo para la salud y el medio ambiente provocado por el uso intensivo de plaguicidas. En definitiva, se trata de considerar cuidadosamente todas las técnicas disponibles para combatir las plagas y evitar al máximo las perjudiciales. Los agricultores apuntan a esta es la única alternativa ante determinadas plagas, dada la resistencia que han provocado años previos los pesticidas. El proyecto Carmenes descubre 59 exoplanetas y algunos podrían ser habitables, por Agencia Zinc. El proyecto Carmenes acaba de publicar los datos correspondientes a unas 20.000 observaciones tomadas entre 2016 y 2020 de una muestra de 362 estrellas frías cercanas. En la investigación ha participado el Observatorio de Calar Alto en Almería, donde se han buscado exoplanetas similares a la Tierra, rocosos y templados. Estos astros pueden albergar agua en su superficie si están situados en la llamada zona habitable de su estrella. El equipo ha descubierto 59 de estos cuerpos celestes, incluido una decena potencialmente habitable. El estudio se ha publicado en la revista Astronomy and Astrophysics. Carmenes es el nombre del proyecto científico, pero también del instrumento con el que se realizan las observaciones y del consorcio que se encargó de diseñarlo y construirlo. Más de 200 científicos e ingenieros de 100 instituciones españolas y alemanas dan vida al proyecto, en el que los investigadores del Institut de Estudios Espaciales de Cataluña en el Instituto de Ciencias del Espacio tienen un papel destacado. Este instrumento es un espectrógrafo que opera en el óptico y el infrarrojo cercano, es decir, un aparato que mide tanto la luz visible como la infrarroja de los objetos hacia los que apunta. Se instaló en 2015 en el Observatorio de Calar Alto con el objetivo de encontrar exoplanetas de tipo terrestre en estrellas frías cercanas, las llamadas enanas rojas. La luz recogida de una estrella determinada, es decir, el espectro estelar, puede delatar la presencia de exoplanetas, ya que permite medir los pequeños movimientos de la estrella producidos por la atracción gravitatoria de los planetas que la orbitan. Los espectros de alta resolución que se obtienen con este instrumento sirven para determinar la velocidad de la estrella con una precisión de 1 metro por segundo, lo cual representa un reto tecnológico de primer nivel. Esto permite encontrar planetas pequeños alrededor de estrellas de baja masa, dicen los autores. Este instrumento ha multiplicado el número de exoplanetas que conocemos alrededor de estrellas frías cercanas, doblando los detectados con el método previamente expuesto. Con el espectrógrafo se han observado cerca de la mitad de todas las estrellas pequeñas cercanas, y además los espectros obtenidos también proporcionan información muy valiosa sobre las atmósferas de las estrellas de sus planetas, entre otras características. La investigación ha liberado los datos correspondientes a la información obtenida con luz visible. Los expertos aún están mejorando el proceso de los datos obtenidos en el infrarrojo, con lo que, cuando se publiquen, los astrónomos tendrán un segundo gran conjunto de observaciones sobre el que trabajar. Describen por qué había dinosaurios terópodos gigantes y otros enanos, por Analía Iglesias de Agencia Zinc. Los dinosaurios terópodos que aparecieron hace más de 230 millones de años caminaban en 2 patas y llegaron a desarrollar una gran diversidad de tamaños. Sus dimensiones iban desde el gigantismo, con tamaños que no han alcanzado ningún otro depredador terrestre, a especies en miniatura, como los Anchoris uxleli, que vivían a finales del periodo Jurásico y pasaban poco más de 100 gramos y medían unos 30 centímetros de largo. Aunque las aves sean descendientes directas de los Coelurosaurios, un clado de estos animales arcaicos hubo otros que no tuvieron herederos. Se trata de los terópodos no avianos.
Ahora, un equipo internacional de investigadores liderado por Michael D.D. Emick del Stony Brook University, en colaboración con instituciones argentinas como el CONICET y la Universidad Nacional de Río Negro, acaba de presentar el primer análisis comparativo filogenético que examina las estrategias de desarrollo que explicarían la evolución del tamaño del cuerpo de esos terópodos no avianos. El trabajo publicado esta semana en la revista Science permite entender la dinámica de la evolución a través de mecanismos heterocrónicos, es decir, de la velocidad y el ritmo a la que se produce el desarrollo de una especie. En este caso han estudiado los diferentes ritmos de crecimiento y su duración en alrededor de medio centenar de especies extintas. Los científicos lograron reconstruir estados ancestrales de tasa de crecimiento y masa corporal en un conjunto de datos taxonómicamente ricos. Gracias a esas mediciones, encontraron una nueva llave para entrar a ese mundo natural desaparecido. De esta forma saben que dentro de un mismo linaje de dinosaurios carnívoros, si bien las estrategias de crecimiento eran diferentes, se daban de forma primitiva y modos más avanzados. Ambos estilos de crecer aparecen distribuidos de manera equitativa en la evolución. Las dos estrategias están presentes en los terópodos no avianos y no hay un desequilibrio entre la aparición de una y otra a lo largo de la evolución, lo que dio lugar a la gran disparidad de tamaños corporales de estos animales. Este hallazgo quizá pueda trasladarse a la evolución de los amniotas en general, según los investigadores. Terremotos, un fenómeno devastador que la ciencia aún no es capaz de anticipar. Por Alejandro Muñoz, de Agencia Sync. Los terremotos son desastres naturales temibles, a diferencia de otros fenómenos como los huracanes o las erupciones volcánicas. Se producen casi sin avisar, duran apenas un minuto y tienen la capacidad de causar una gran destrucción, como hemos visto en las semanas pasadas en la devastación que han producido en Turquía y Siria. Predecir un terremoto es un reto para la ciencia. A través de diferentes disciplinas de investigación se estudian los seísmos para tratar de anticipar sus efectos y adecuar los elementos urbanos. Sin embargo, el conocimiento que podemos obtener sobre estos peligros durmientes todavía es limitado. La serie de terremotos del pasado 6 de febrero en Turquía y Siria fue desencadenada por dos eventos sísmicos de magnitudes 7.8 y 7.5 respectivamente en el sistema de fallas del este de Anatolia. 2 semanas después, Turquía ha sido sacudida nuevamente por dos terremotos de magnitudes 6.4 y 5.8 que han provocado el colapso de edificios y el pánico entre los supervivientes de los primeros terremotos. Las fallas son fracturas en la corteza terrestre sometidas a grandes presiones por parte de las placas tectónicas. Cuando el proceso de acumulación de energía por los esfuerzos, que puede durar siglos e incluso miles de años, alcanza un punto crítico, se produce un terremoto, que no es otra cosa que una rotura de la falla y la liberación de energía elástica acumulada que puede durar desde segundos a varios minutos. El sistema de fallas del este de Anatolia se considera de fallas rápidas, donde se registraron grandes terremotos hace al menos 200 años. Por el contrario, las fallas de la península ibérica, como la de Alhama de Murcia, donde se produjo el terremoto de Lorca, acumulan energía a una velocidad baja. Los terremotos son fenómenos que se repiten en el tiempo con una frecuencia. Esto se conoce como ciclo sísmico. La rata topo desnuda, el extraño animal que desafía las reglas de la vida, por D.W. Como la mayoría de los mamíferos, las mujeres nacen con todos los óvulos que van a producir a lo largo de su vida. Esta reserva se agota con el tiempo, por lo que la fertilidad disminuye con la edad. Pero este no es el caso de la rata topo desnuda. Este extraño animal no tiene pelaje, es esencialmente de sangre fría y además un grupo de científicos ha descubierto que tiene una fertilidad prácticamente ilimitada, según explica en un estudio publicado en la revista Nature Communications. Para entender mejor esta capacidad, los investigadores compararon ovarios de ratas topo desnudas y ratones en diferentes etapas de desarrollo. A pesar de tener tamaños similares, la esperanza de vida del ratón es de 4 años y comienzan a mostrar una caída en la fertilidad a los 9 meses, mientras que las ratas topo tienen una esperanza de vida de 30 años o más. Los biólogos descubrieron que la rata topo desnuda nace con un número excepcionalmente elevado de óvulos. A los 8 días de vida tenía 1.5 millones de óvulos,
en ambos ovarios, 95 veces más que un ratón de la misma edad. Además, ese número de óvulos parecía aumentar desde su nacimiento, planteando la posibilidad, escriben los investigadores, de que las células germinales se estén dividiendo activamente en el ovario postnatal de la rata topo para formar óvulos, un proceso llamado ovogénesis. Los investigadores sospechan que la fertilidad de por vida de las ratas topo desnudas tiene que ver con su singular estructura social. La mayoría de las colonias tienen una sola reina, que es la hembra reproductora dominante. Sin embargo, las demás hembras pueden estar preparadas para convertirse en reinas en cualquier momento y por ende a reproducirse. Para entender esta observación al completo, será necesario seguir investigando entre las ratas topo desnudas de más edad, para ver si las células especializadas de los ovarios de esta especie muestran algún signo de envejecimiento en las últimas etapas de su vida. Pero el hecho de que las células precursoras de óvulos se dividían activamente en animales de 3 meses y también se encontraron en ejemplares de 10 años, sugiere que la ovogénesis podría continuar durante toda su vida. Tercer caso en el mundo de curación del VIH después de un trasplante de células madre, por Agencia Zinc. El tercer caso de curación de la infección por el VIH en el mundo ha sido presentado hoy por el consorcio ICSTEM, coordinado por Irsi Caixa. Se trata de un hombre al que se le retiró el tratamiento antirretroviral contra el VIH de forma supervisada tras someterse a un trasplante de células madres para tratar una leucemia mieloide. 4 años después, el virus no ha reaparecido. Según el artículo publicado en la revista Nature Medicine, se ha podido constatar la ausencia de partículas virales y de respuesta inmunitaria contra el virus en el cuerpo del paciente. A pesar de no recibir tratamiento durante 4 años, evidencias que permiten al equipo científico considerar que el caso del paciente de Düsseldorf es un caso nuevo de curación. El estudio lo ha llevado adelante al consorcio internacional ICSTEM, coordinado por el Instituto de Investigación del SIDA Irsi Caixa, centro impulsado conjuntamente por la Fundación La Caixa y el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, en colaboración con la University Medical Center of Utrecht en Países Bajos. En 2008, un equipo médico de Düsseldorf, Alemania, diagnosticó la infección por el VIH a una persona que más adelante sería conocida como el paciente de Düsseldorf, por su singularidad. Tras el diagnóstico, el paciente inició el tratamiento antirretroviral que le permitió controlar la infección y reducir la cantidad de virus hasta niveles indetectables en la sangre. 4 años más tarde, en el 2012, sufrió de una leucemia, por lo que tuvieron que realizarle un trasplante de células madre. En estos casos tan singulares, se busca una persona donante de células madre que tenga la mutación CCR5 delta 32. Esta alteración genética hace que no se produzca una de las pruebas de entrada del VIH en las células y por tanto dificulta la infección. La confirmación de la curación de los pacientes de Berlín y Londres proceden a la de Düsseldorf, aunque son los 3 únicos casos en los que se puede hablar de curación, ya que se ha presentado en conferencias científicas la remisión del VIH de otros 2 pacientes, el de Nueva York y el del Hospital City of Hope, situado en Duarte, en Estados Unidos. Las ballenas cabeza de arco ya no abandonan el Ártico en invierno, por Europa Press. A medida que disminuye el hielo marino en el Ártico, las ballenas cabeza de arco permanecen ahora al norte del estrecho de Bering y ya no pasan al Océano Pacífico para invernar. Este cambio podría afectar a la salud a largo plazo de la población de la especie y repercutir en las comunidades indígenas que dependen de ellas, según muestra un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Oregon. Las ballenas cabezas de arco del Ártico Pacífico, a veces denominadas ballenas de Groenlandia, de Bering, Chukchi, Beaufort, por sus pautas migratorias, pasan normalmente del invierno en el norte del mar de Bering y emigran al norte en primavera a través del estrecho de Bering hasta el mar de Beaufort canadiense, donde ahí pasan el verano y el otoño. La migración sigue esencialmente el hielo marino hacia el sur, a través del estrecho de Bering, que se cerraría al formarse hielo en el mar de Chukchi, pero el calentamiento de las temperaturas en el Ártico durante la última década han provocado la disminución del hielo marino y han mantenido abierto el estrecho de Bering cada vez más en los meses de invierno.
Los resultados acaban de publicarse en la revista Modern Ecology. Las ballenas cabezas de arco son una especie de ballena barbada y la única que vive todo el año en aguas árticas y subárticas. El subártico es la región situada justo al sur del Ártico. Utilizan este gran océano para atravesar el hielo marino de hasta medio metro de grosor. Se alimentan de zooplancton como copépodos y krill y pueden llegar a pesar hasta 200.000 libras y medir 20 metros de largo. Se cree que tienen esperanza de vida de hasta 200 años. Primer registro de ondas cerebrales en pulpos en libertad, por Europa Press. Por primera vez se ha conseguido registrar la actividad cerebral de pulpos que se mueven libremente gracias al implante de electrodos y un registrador de datos directamente en las criaturas. El estudio, publicado en la revista Current Biology, es un paso decisivo para averiguar cómo controlan su comportamiento los cerebros de los pulpos y podrían dar pistas sobre los principios comunes necesarios para la inteligencia y la cognición. Para medir las ondas cerebrales de los pulpos ha resultado ser todo un reto técnico. A diferencia de los vertebrados, los pulpos son de cuerpo blando, por lo que no tienen cráneo que anclar al equipo de grabación para evitar que se desprenda. Los investigadores optaron por registradores de datos pequeños y ligeros, diseñados originalmente para registrar la actividad cerebral de las aves durante el vuelo. El equipo adaptó los dispositivos para hacerlos impermeables, pero lo bastante pequeños para que cupieran fácilmente dentro de los pulpos. Las baterías, que debían funcionar en un entorno poco ventilado, permitían hasta 12 horas de grabación continua. Los investigadores eligieron como animal modelo el Octopus cyanea, más conocido como pulpo diurno debido a su mayor tamaño. Anestesiaron a 3 pulpos e implantaron un registrador en una cavidad de la pared muscular del manto. Denuncian la presencia de sustancias químicas eternas en más de 330 especies de animales salvajes en todo el mundo, por DW. Más de 330 especies de animales salvajes marinos y terrestres sufren las consecuencias de la diseminación de sustancias químicas conocidas como perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, PFAS por sus siglas en inglés, en todo el mundo, salvo en la Antártica, según denuncia un estudio reciente que compila datos a nivel mundial. Las PFAS son ingredientes ampliamente utilizados desde 1940 en muchos sectores industriales, como envases de alimentos, ropa u otros textiles. Tienen extensas aplicaciones por su resistencia al calor y a la humedad, por ejemplo, para recibir sartenes de teflón. Actualmente, se sabe que las PFAS son prácticamente indestructibles en el medio ambiente, por lo que han recibido el apodo de las sustancias químicas eternas. Más de 125 estudios realizados en los últimos 5 años han detectado la presencia de estas partículas en aves, peces, osos polares, monos, delfines, tigres y otras especies en todo el mundo, algunas de ellas amenazadas o en peligro de extinción. A nivel europeo, otro colectivo de periodistas especializados, llamado Proyecto Polución Eterna, también ha informado de hasta 17.000 sitios contaminados por PFAS, según se detalla en un estudio divulgado este jueves. Según este grupo, Europa está mucho más contaminado por las PFAS de lo que se creía hasta ahora. Costará decenas de miles de millones de euros deshacerse completamente de estas sustancias. Un mapeo de este grupo muestra 20 productores de PFAS en Europa y 232 sitios industriales, donde se utilizan estos químicos para fabricar plásticos, pesticidas y textiles resistentes al agua. Debido a esto, la limpieza de estos sitios de emisión de PFAS es clave para evitar que se acumulen más productos químicos de este tipo en el medio ambiente. Se necesita urgentemente una acción regulatoria nacional e internacional para proteger la vida silvestre de la contaminación por PFAS, advirtió el EWG. En más de 2.100 lugares críticos, la concentración de PFAS detecta que superan los 100 nanogramos por litro de agua, lo que representa un peligro para la salud humana, ya que pueden provocar cáncer, infertilidad y respuestas inmunes reproducidas, entre otros daños.
paneles solares transparentes que permiten a los cultivos absorber luz, por Europa Press. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, participa en un proyecto para compatibilizar la instalación de campos fotovoltaicos y la producción agrícola gracias al desarrollo de módulos orgánicos semitransparentes. Con las tecnologías opacas convencionales, la aplicación agrivoltaica se consigue cubriendo parcialmente el cultivo y dejando huecos entre los paneles, según ha informado la institución científica. Por su parte, la personalización de los paneles fotovoltaicos orgánicos semitransparentes que se quieren emplear para aplicaciones agrivoltaicas específicas trata de proporcionar las condiciones óptimas para el crecimiento de las plantas, intensidad luminosa, difusión de la luz y composición de la luz, el espectro controladas, cobertura homogénea de las zonas de cultivo y protección mecánica contra elementos agresivos como el granizo, el viento o la lluvia. Nueva tecnología de pantalla plana sólida deja atrás las LCD y las LED, pero Europa Press. Nanopartículas llamadas metasuperficies que se presentan en la revista Life Science y Applications han demostrado que funcionan mejor que las pantallas planas actuales. La tecnología actual LCD o LED se basa en células de cristal líquido para crear una visualización en televisores y otras pantallas. Las nuevas metasuperficies del equipo de investigación son 100 veces más finas que las células de cristal líquido, ofrecen una resolución 10 veces mayor y consumen un 50% de menos energía. Sus inventores, un equipo internacional de la Universidad de Nottingham Prep y la Universidad Nacional Australiana y Johnson Canberra, creen que su tecnología es compatible con las pantallas electrónicas modernas. Los chimpancés también tienen influencers, a los que imitan para así calarse, por Pablo Mora de Agencia Zinc. Los chimpancés tienen una curiosa forma de asearse entre sí. Extienden simultáneamente uno de sus brazos por encima de la cabeza y agarran la mano del compañero mientras se acicalan con el otro brazo. A propósito de este asunto, una nueva investigación de las universidades de Utrecht en Países Bajos y de Londres en el Reino Unido ha analizado esos patrones de comportamiento durante más de 10 años de observaciones a estos animales y ha revelado que este icónico gesto puede transmitirse a través de sesgos de aprendizaje social, algo que se pensaba que era característico de la especie humana. El estudio se basa en la observación desde 2007 a 2019 del comportamiento de dos grupos de 71 chimpancés en semilibertad en el Shriftrushy Wildlife of Nature Trust, una organización dedicada a la protección y bienestar de estos y otros animales en Zambia, en África. De esta manera, el equipo científico coordinado por Van Leeuwen y William Hoppit descubrió que las diferentes formas de apretarse las manos durante el acicalamiento que exhiben los jóvenes chimpancés fueron notablemente influenciadas tanto por los sesgos de mayoría como por los de supremacía, implicando con frecuencia a los compañeros no afines y más viejos. Por ello estudiaron el estado de la cuestión y se preguntaron si tal vez unas fuerzas impulsoras similares podrían influir en la misma manera en la forma de apretarse las manos de algunos chimpancés. No obstante, estos estudios se han centrado sobre todo en las diferentes conductas relacionadas con la búsqueda del alimento, el apareamiento y la creación o el uso de herramientas, pese a la evidencia de que algunos animales tienen costumbres sociales igual que los humanos. Y bueno, eso es todo por el día de hoy en La Neta de la Ciencia. Amanda, muchísimas gracias. Gracias a Lalo Carrillo en los controles. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue La Neta de la Ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación. Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad.